Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Abrimos la Muga, las puertas de la Muga, hablándoles de la situación de pandemia que seguimos atravesando en todo el mundo. En Navarra 6 personas han perdido la vida, 500 casos. Hoy en nuestra tertulia debate vamos a analizar las medidas que ha adoptado el Gobierno de Navarra para paliar y doblegar esta curva. Hoy el Parlamento ha advertido que las restricciones anti-COVID no están dando el resultado esperado. El Gobierno no ha descartado el confinamiento de la población, aunque no sea una medida deseable. ¿Estamos abocados o no finalmente a un confinamiento en nuestra comunidad? Entre otras imágenes que nos deja el fin de semana, no en Navarra, pero sí en otras comunidades, en otras ciudades como Logroño, Bilbao o Málaga, son los disturbios callejeros contra las medidas adoptadas en nuestro país, contra las restricciones. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿A qué estamos llegando con esta situación? Son preguntas que también trataremos de buscarles alguna respuesta en nuestro tiempo de análisis. Y vamos a ir de la mano, podríamos decir, de la Policía Foral. Hemos acompañado este fin de semana a una patrulla, en este caso de la Policía Municipal de Pamplona, para ver si se respetaban o no las restricciones en una noche muy especial, como ha sido la noche y el fin de semana marcado por la fiesta de Halloween. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Y comenzamos la semana con la compañía de buenos colaboradores y analistas de pues todo lo que sucede en nuestra comunidad en este tiempo tan poco equilibrado, podríamos decir. Esther Iso, ¿qué tal estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí, gracias. Encantada de acompañaros, una tarde más. Muchas gracias, Esther, por venir. Fermín Ciaurriz, teníamos ganas de verle también a Fermín Ciaurriz, decíamos así entre bambalinas, un histórico político de nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Qué tal, Fermín? Arratsaldeón. Arratsaldeón. Buenas tardes. A todos. Histórico sí, otra cosa es que en este momento, pues estoy al margen directamente de la política y en ese sentido, pues sigo manteniendo mis mismas ideas y estoy dispuesto a transmitirlas a quien quiera oírlas. Claro, pero muy pendiente siempre, al margen de la política directa, pero muy pendiente de todo lo que acontece alrededor, sin duda. Iñaki Aguirre, ¿qué tal estás? Arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, Amaya, muy bien. Bienvenido también. Gracias. Y Sergio Gómez también nos acompaña. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, comenzamos semana y hemos acompañado, como les decía al principio, a una patrulla de la Policía Municipal este fin de semana para ver si realmente respetamos las restricciones que impone la situación de alerta sanitaria. Vean. Sábado, noche de Halloween y primer fin de semana de toque de queda. Ante el posible incremento de fiestas y botellones, Policía Foral despliega un dispositivo especial junto a Policía Municipal en Pamplona. Más especial todavía que el programado, porque sí que había información de quedadas y de fiestas. Pasadas las 8 de la tarde suena el primer aviso. Vamos a aquella entrada ya. Un grupo de personas reunidas en la vuelta de Aranzadi. Los agentes se acercan. Vamos poco a poco y a ver qué nos podemos encontrar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Eso es suyo? No hemos usado papel. Sí, ¿lo puede pisar hacia aquí, por favor? Es habitual intervenir continuamente botellones en diferentes puntos de la ciudad y localidades periféricas. Escuchen, es cualquier reunión social donde haya alimentos o bebida, independientemente de si es alcohol o no. Es lo que ocurre en la Plaza de los Fueros. Agentes de Paisano dan un nuevo aviso. Allí hay 40 personas reunidas. Creo que ya estáis, ¿no? Vamos a intervenir. Ante el elevado número de participantes, piden refuerzos a la unidad de intervención policial. Si son tan amables, me van dejando la documentación, por favor. Llegan y no es fácil detectar el incumplimiento. Las personas se separan. Una vez que llega la fuerza policial, las condiciones son las correctas. Otro aviso en el parque de la calle Tajonar. Vale, recibido. Un grupo de jóvenes, supuestamente, están en una mesa de ping-pong, bebiendo, fumando, sin mascarilla y sin guardar la distancia. Esconder el grinder, entonces os vais sacando las cosas que tenéis, por favor. Si están amables. Esta vez es una llamada ciudadana desde el barrio de La Milagrosa. Han montado una fiesta en un domicilio particular junto a personas no convivientes. Los invitados no se quieren ir y llaman a la policía para que los desalojen.
Pero sabe que no se puede, ¿no? No, ya lo sé, pero hemos cenado y sin más. El reloj sobrepasa las 11 de la noche y comienza el toque de queda. Controlar que las personas que están circulando por la vía pública tengan algún justificante, bien por temas laborales, por cuidado de personas mayores. Una noche sosegada donde se mira de reojo la ola de altercados en otras ciudades como Logroño o Madrid. En Pamplona preocupaba a los aledaños a la Plaza del Castillo. Había convocada una concentración contra las restricciones. La verdad que están siendo bastante más tranquilos de lo que esperamos, y la verdad que es una alegría para todos que siga así. Caía la noche y en la capital navarra reinaba el silencio. Así transcurre una noche de toque de queda en nuestra comunidad, en nuestra capital, en Navarra, gracias a nuestros compañeros Sergio Jiménez e Íñigo Yanzi, que estuvieron pues de patrulla, como ven ustedes, este fin de semana. La información no determina un cambio en la conducta, al menos en un buen grupo de ciudadanos y ciudadanas, ¿no, Esther? Pues así es, ¿no? Veíamos este fin de semana con tristeza, ¿no?, esos disturbios callejeros y esa falta de solidaridad con el resto del pueblo, ¿no? Porque esos incumplimientos propios llevan a que el resto de la población igual estemos en una situación un poco peor. Pero bueno, creo que pues debemos seguir en esa historia, en esa didáctica de ir con un mensaje de que esto es cosa de todos, que nos la jugamos todos, que no es que yo pongo unas medidas y da igual que se cumplan o no se cumplan, sino que como no vayamos todos a una intentando cumplir, pues esto va a ser imposible de parar, ¿no? Claro, pero ¿qué falta realmente, no? ¿Faltan campañas, falta más información? ¿Qué faltan? ¿Multas, sanciones más elevadas? Fermín, ¿cuál es la dinámica para cortar de alguna manera un comportamiento inadecuado, ¿no?, en la sociedad? Yo creo que sanciones más elevadas no suele ser lo más rentable, porque al final los que cometen este tipo de actos, en la mayor parte de las veces, no están pensando en eso ni quieren pensar en eso, y si en vez de ponerles 100 euros les ponen 500, les va a dar igual. Muchos de ellos además serán, me imagino, que insolventes, otros les da lo mismo, y yo creo que en ese sentido el incrementar las sanciones no sé si es buena cosa. Sí que hay que hacer, a mí me parece, una concienciación entre todos los círculos que podamos todos movernos, para que realmente a quien no llegan estas indicaciones, que la inmensa mayoría las cumple, pues bueno, pues puedan saber que están poniendo en riesgo su vida, la de los demás y las de los más próximos que puedan tener. Por eso yo creo que es cuestión sobre todo de concienciación, de que todos hagamos en nuestros círculos lo más posible para que esto pueda evitarse, y para que, bueno, actuaciones como estas de la policía, que han dado algún pequeño, es decir, yo creo que se ha ido muy correcto todo, porque al final eran problemas de pequeña enjundia, si se puede llamar así, pues puedan seguir haciéndolos, para que evidentemente la gente se dé cuenta que hay que tomárselo muy en serio y que no se puede seguir haciendo cosas de estas como las que acabamos de ver. Es cierto, porque además es que planea la posibilidad de un confinamiento, ¿no? En principio, hoy lo hemos preguntado así en el Parlamento de Navarra, no se menciona de forma expresa esa palabra, pero es verdad que planea la posibilidad de que exista un confinamiento en nuestro país o en nuestra comunidad, en este caso, ¿no, Iñaki? Hombre, yo más que... Sí, es posible, desde luego, que haya un nuevo confinamiento, ¿no? Pero yo haría una llamada a poner en valor la actitud cívica de la gente, que realmente se está comportando correctamente, está reduciendo su número de interacciones sociales, está viajando menos, solo lo imprescindible. Y yo pondría en valor eso, porque es importante aprovechar este momento para doblar la curva de contagios y además hacer un periodo corto de tal manera que la recuperación económica luego sea posible, ¿no? Porque al final, si vas arrastrando un confinamiento tras otro y muchas restricciones a la actividad económica, al final la recuperación económica no va a suceder, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahora cada uno poner de nuestra parte, no tanto porque te obligue, ¿no?, la policía que te vaya a llamarte a casa, ¿no?, sino ser un poco conscientes de lo que tienes que hacer, intentar no tener contactos sociales, mantener las distancias, y luego, bueno, yo también quisiera dar una pequeña voz de esperanza, porque aunque sí que es cierto que estamos acumulando más de 500 positivos diarios, que es un montón, y que a la larga, que hay que tener en cuenta varias cosas, a la larga todos esos, bueno, parte de ellos van a pasar por el sistema sanitario, que ya está muy estresado, ¿no? Creo que estábamos hablando de un 80% de carga ya en las UCIs de Navarra, ¿no? Está ya muy estresado. Esa gente va a pasar, algunos por allí, algunos van a morir, también eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, parte de la gente que se ha contagiado morirá en los próximos 15 o 20 días, y entonces es importante cada uno poner de su parte
Y luego el mensaje de esperanza, que hay una cosa que sí que está sucediendo bien en Navarra, que es que el porcentaje de positivos respecto a las pruebas que se hacen está bajando. Y eso es muy importante. Estábamos teniendo casi un 13 de positividad en las pruebas que se estaban haciendo la semana pasada y ahora estamos volviendo al 11. O sea, poco a poco yo creo que conseguiremos darle la vuelta y cuanto antes mejor. ¿Qué lectura hace, Sergio, de lo vivido este fin de semana, de ese recorrido, por ejemplo, que hemos hecho con ayuda de los cuerpos de seguridad y también, ¿no?, de esos acontecimientos lamentables que nos han llevado a Bilbao, que nos han llevado a Logroño, que nos ha sorprendido de forma muy notable, ¿no?, y a otros lugares de España con graves disturbios, con destrozos muy notables en comercios de gente, bueno, que no acepta, ¿no?, las medidas de alerta sanitaria? Hombre, este fin de semana a mí me consta que ha habido un dispositivo de Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona muy importante, porque incluso había gente que había quedado ya para celebrar Halloween a las 12 de la noche en determinados puntos y el despliegue de las patrullas de Policía Foral en Pamplona ha sido francamente importante. Eso yo creo que ha servido para que a los que tuvieran alguna intención de ir a estos lugares pues hayan dejado de ir, pues porque claro, tienes la unidad de intervención delante. Por lo tanto, la enhorabuena de entrada a las policías porque han conseguido evitar pues esa concentración de gente. A mí me entristece profundamente ver las imágenes que hemos visto después de Madrid, Barcelona, Vitoria, Logroño, Burgos, León. No nos sorprende aquí, quizás, por desgracia, no nos sorprende tanto en Navarra que suceden ese tipo de cosas muy parecidas a las que pasaban hace tiempo, ¿no? Pues yo entiendo que hay una discusión ahora a nivel de España de si son de un lado, si son de otro y tal. Bueno, yo creo que los radicales están en los dos lados, y están en los dos extremos, ¿no? Y que radicales hay de un lado y de otro, se infiltran unos en los de otros al final empiezan a tirar una piedra, la gente se calienta, y yo creo que en Navarra y en Pamplona estamos lejos de esa situación, ojalá no me equivoque, pero que lo que hay que hacer es no alentar y condenar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Yo creo que la mayoría de la sociedad navarra lo ha hecho siempre así, ¿no? En definitiva, más de 60 personas han sido detenidas después de todos estos disturbios a lo largo de nuestro país. Las medidas que se están adoptando en Navarra son ajustadas según los datos sanitarios de los que disponemos. Ha sido uno de los temas que se ha abordado hoy en la mesa y junta de portavoces del Parlamento y sin duda con criterios dispares. Vamos a escuchar a representantes, como decimos, del Gobierno de Navarra y también de la oposición, PSN, Navarra, Suma y EH Bildu. Vean. Es evidente que hay un frenazo. Que ha sido un fracaso, que no está funcionando. Creemos que no han dado los resultados esperados. Bueno, pues ahí lo vemos, no están dando los resultados esperados, se están ajustando a los casos. ¿Cómo lo está haciendo el Gobierno de Navarra en función a los datos de los que se dispone, Esther? Pues yo creo que en función a los datos sí que es verdad que igual todos esperábamos que esas medidas diesen una bajada en el número de positivos muchísimo mayor de la que igual ha sido reflejada, pero todavía no ha pasado un número de días, ¿no? El lunes pasado comentábamos, ¿no? Y comentaba Edurne, que es sanitaria, y ella decía, ¿no?, para que se vea reflejo en la bajada de positivos, mínimo 7 días, para que se vea en los hospitales mínimo 14, para que se vea en UCI mínimo 20, ¿no? Sí que es verdad que el número no ha ido hacia arriba, hemos ido más o menos aplanando esa curva, pero está claro que o seguimos con estas medidas o esto no para. Sí que es verdad que hoy se han empezado a hacer test de antígenos en todos los centros de salud, en todas las poblaciones, que eso nos pueda llevar a detectar más asintomáticos o a que sean más rápidas esas PCRs y poder ir aplanando esa curva, pero creo que todas las medidas que sean necesarias con tal de aplanar esa curva y de bajarla, porque claro, no podemos seguir así porque llegaremos a un colapso sanitario. Quizá incluido el confinamiento, hoy decíamos, ¿no?, hemos sabido a mediodía que Asturias, por ejemplo, pedía ese confinamiento que el Gobierno del Estado, de la Nación, no acepta. En Navarra nos vemos cerca de esa posibilidad, bueno, por la situación, ¿no?, que se nos está relatando. Hombre, no sé exactamente porque en este asunto o en este tema yo creo que nadie sabe ni lo que pasa ni lo que va a pasar, y yo creo que no hay más que 3 reglas que son las únicas que coinciden todos: la mascarilla, la distancia y lavarse las manos. Lo demás, todo, expertos, no expertos, políticos, no políticos, dicen cosas absolutamente distintas y muchas veces contradictorias. Llevamos 7 meses ya, o 6 meses desde que esto empezó.
Y la realidad es que seguimos teniendo unos índices muy altos, y Navarra expresamente o específicamente los está teniendo muy altos, de los más altos de todo el Estado. Por tanto, las medidas, no sé si son culpas de quien las toma, de que no se sabe cómo hay que tomarlas o de quién, pero las medidas no han sido suficientes. No son las medidas que están llevando a no aplanar la curva, sino a que esto no pueda tener el proceso y el progreso que está teniendo en los últimos tiempos. La perspectiva es muy mala, es decir, nadie está hablando ya, antes se decía la vacuna puede ser, no sé qué tal, es que estamos hablando ahora ya de abril del año que viene, estamos hablando de algo que va para muy largo, y esa es una desgracia que a la gente le crea un hastío y le crea una crispación muy importante. Claro. Por tanto, las medidas, con independencia de quién sea la culpa, que yo no quiero entrar, la verdad es que o han llegado tarde, o no son suficientes, o no han servido. Sí, ha habido hoy palabras quizá más gruesas, ¿no? Se ha hablado de fracaso en la gestión, lo hacía así el portavoz de Navarra Suma. ¿Se puede hablar de un fracaso en la gestión llevada a cabo aquí, en nuestra comunidad, en nuestro entorno? Hombre, la verdad es que cuando tienes la tasa de contagios casi más alta del planeta, porque es de las más altas del Estado, y España va fatal dentro de los países, pues es normal que la gente se pregunte a ver si lo estabas haciendo realmente bien, ¿no? Al gobierno sí que se le puede achacar haber tomado las medidas tarde, eso yo creo que lo reconoce ya hasta el propio gobierno, ¿no? Que tenía que haber tomado las medidas antes. Y luego las medidas que toma, pues con mayor o menor acierto, ¿no? Pues podía ser discutible si realmente era imprescindible cerrar bares y restaurantes. Podía ser discutible si cerrar o no los colegios, ¿no? Pero bueno, en general tampoco parece que otros gobiernos tomen medidas muy distintas y les salga mucho mejor, ¿no? Entonces estamos aquí que es difícil saber cómo atajar las cosas. Sí que es cierto que las medidas que se proponen, mientras sean limitadas en el tiempo, parecen razonables, y también es cierto que parece que no están surtiendo efecto, pero es que es lo que decía Esther, es que a lo mejor no surten efecto. Y sí que surten efecto que hemos evitado que suba todavía más la curva de contagios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle un margen de confianza al gobierno y, sobre todo, poner cada uno de su parte. Sigo insistiendo en ello. El comportamiento cívico. ¿Más tiempo se necesita o bueno, pues el tiempo no ha sido demasiado eficaz en lo relativo a la gestión o la gestión en el tiempo, ¿no, Sergio? Yo no sé si es cuestión de tiempo. Yo creo que las medidas no han funcionado, y que aquí ha habido ahora mismo un contagio comunitario y que por muchos rastreadores que hemos tenido nadie sabe exactamente dónde se contagia. No sabemos cuántos de los contagios que se están produciendo actualmente están controlados porque vienen de los rastreadores y lo han rastreado y cuántos no. Si no lo sabemos es porque el gobierno no lo sabe, porque si no, lo imagino que lo diría. O lo diría si la cifra es buena, o si es mala se la callaría, pero entonces ya entramos aquí al juego de los trileros. Es decir, lo que no es lógico es que cierren la hostelería, que no se pueda repartir comida a partir de las 9 de la noche, que los niños que están en un colegio, todos con las medidas de higiene, que son 25 niños, luego no se puedan juntar en un cumpleaños en una casa. ¿Por qué? Si son las mismas personas. ¿Por qué no puedo ir a ver a mis padres que viven los dos juntos? Es decir, hay una serie de medidas que son contradictorias y da la sensación de que están haciendo pruebas. Y da la sensación de que esto no lo tienen controlado, porque la tasa efectivamente se ha disparado, y no es que vayamos a mejor, porque ir a mejor sería que tuviéramos de un día para otro 100 contagios en lugar de los 500, y eso no se está produciendo. Es verdad que ha habido un respiro el fin de semana, pero otra vez volvemos con datos negativos, ¿no? para Navarra. Y ahora los datos económicos, porque es verdad que la semana pasada, jueves, viernes, se celebraba el debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento de Navarra. Se habló de los presupuestos, de la necesidad de tener las grandes cuentas de Navarra y también, sin duda alguna, de esa consignación de 100 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para Navarra. Esto va a ser un salvavidas en un momento de verdadera necesidad desde todos los puntos de vista, Iñaki. Hombre, aprobar los presupuestos es importante, ¿no? Y conseguir fondos del Estado para la recuperación económica también, pero no hay que olvidar que en realidad los presupuestos son en gran parte papel mojado, y más en esta situación, porque se pretenden lanzar unos gastos que todavía no se sabe cómo se va a pagar. O sea, en ese sentido yo creo que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo, el gobierno navarro, para presentar unos proyectos para una transformación de nuestra economía, hacia una economía sostenible y verde y más equitativa.
y presentar esos proyectos y que esos proyectos sean aprobados tanto en el Ministerio de Madrid como en Europa. Y entonces habrá un ingreso de millones que nos permita cuadrar las cuentas. Otra cosa que quería sacar también al hilo es que en este momento que la economía está cambiando tanto, que un trimestre baja un 20%, el siguiente sube un 17%, seguimos teniendo, respecto al convenio económico, el quinquenio sin aprobar. Tenemos un quinquenio prorrogado y el quinquenio es donde se hacen los pequeños ajustes. Ahora tenemos industrias que van mucho mejor y otras que van mucho peor. Todo eso habría que llevarlo a un acuerdo entre Madrid y Pamplona. Bueno, presupuestos de Navarra, a la espera también de hacer un juego importante de política, ¿verdad?, para alcanzar alianzas que de momento no están tan claras, ¿no, Fermín? Fijándonos también en EH Bildu, en los planteamientos que hace Navarra Suma. ¿Cómo lo ves? ¿Posibilidades de que salgan adelante? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que al final los presupuestos son necesarios, eso es evidente. Unos presupuestos expansivos son necesarios y en este momento se están tratando de buscar los resortes para que los ingresos en alguna forma cuadren, pero bueno, ahí puede haber unas diferencias entre si se quieren hacer unos presupuestos que sean o que tengan ese carácter social progresivo que quiere hacer o que está haciendo o que trata de hacer el gobierno actual, o si se trata de hacer aquí unos presupuestos que, bueno, en alguna forma vuelvan a los que ocurrió en los anteriores problemas, como el año 2008 y 2011, en los que realmente pues, acabaron pagando los que pagan siempre estos platos, ¿no? Entonces a mí me parece que habrá presupuestos. Yo creo que la voluntad de los partidos que pueden hacerlo posible, los del gobierno evidentemente están ahí. Izquierda Esquerra también ha manifestado su deseo de que esto se pueda salir adelante, y por otra parte EH Bildu también está diciendo que efectivamente están en trámite de negociaciones, pero que bueno, que puede ser posible. A mí me parece que esos presupuestos son necesarios y que esa sería una fórmula para poder sacarlos adelante. Sergio, ¿cómo contemplas la situación? Bueno, no fácil tampoco políticamente, ¿no? Yo creo que el otro día vimos en el debate de la comunidad dos hechos históricos, ¿no? Primero, que 20 parlamentarios de la oposición ofrecieran su voto al gobierno para que sacara los presupuestos que quisiera. Eso lo hizo Navarra Suma. Y eso, estarás conmigo, que nunca antes en la democracia en Navarra había sucedido. Eso, Sergio, es una engañufla como la copa de un pino. Pero nunca había habido un ofrecimiento tan serio y solo con una condición. Es decir, que sean los suyos, no meta usted a EH Bildu. Pero en el momento de que dijeran que se subían algo los impuestos, ahí ya no quiero entrar. No, que son dos cosas diferentes. Dejadme terminar. Sí. Dijeron dos cosas diferentes. Primero, carta blanca para que María Chivite haga sus presupuestos, los que ella quiera. Se los aprobamos. Da lo mismo lo que ponga, con una condición, que no entre EH Bildu. Segunda cuestión importante. Le ayudamos a terminar la legislatura como presidente del gobierno si pactamos en 6 aspectos muy concretos, que son economía, empleo, la lucha contra el COVID, el tema impositivo, etcétera, etcétera. Eso nunca antes 20 parlamentarios de la oposición se lo habían planteado a un gobierno a cambio de nada, porque aquí estábamos acostumbrados a, bueno, si me das dinero para el polideportivo de no sé dónde, yo te apruebo los presupuestos y me das... Y eso es muy importante. ¿Cuál fue la respuesta de María Chivite? Pues fue la callada por respuesta, y a mí eso me sorprende notabilísimamente. Yo creo que tienen tiempo para madurar esa propuesta, porque yo creo que desde el punto de vista ciudadano es muy interesante. No es un hito, desde el punto de vista de Fermín Ciaurri, que sonríe mientras dice Sergio Gómez que eso jamás había pasado, ¿no? Esos 20 apoyos de la oposición. Es que esto es una auténtica engañufla. Es decir, que cuando hay un gobierno que está apoyado por 3 partidos políticos y 2 fuera han hecho posible ese gobierno, cuando es un gobierno con unas perspectivas sociales específicas, tal, dice la oposición, que no sabía lo que decir, yo te regalo mis votos hasta el final, haz lo que te dé la gana. Eso es una auténtica engañufla, eso no puede, ni lo dice nadie. No, pues está dicho, está recogido en el diario de sesiones. Pero es que no, y están firmes. Lo único que quiere es que se rompa, el gobierno y que se rompa y que tú estés valorando como un ofrecimiento serio que Navarra Suma ofrezca sus 20 votos a cambio de nada y a cambio de los presupuestos que quieran en la situación en la que estamos, económica, de pandemia y de todo. Los 50 parlamentarios tienen que estar preocupados por lo que pase. No me vale 20 votos a cambio de nada, no. Tendremos un proyecto. Si el tema de los presupuestos... No, perdona, Sergio, claro, que tú estés diciendo, no, es que es un ofrecimiento serio. No, no es un ofrecimiento serio. Primero, es un ofrecimiento con un veto clarísimo a EH Bildu, que son otros parlamentarios que están dentro del arco, totalmente legales, y EH Bildu ha hecho sus propuestas, los dos. EH Bildu y Navarra Suma han hecho sus propuestas. Estás diciendo, no, María Chivite la callada por respuesta. No, María Chivite ha seguido la hoja de ruta que indicó, y era negociar con los 2 partidos.
Porque los otros están en el gobierno con Izquierda-Esquerra, que ya ha anunciado... Vamos a ver, pero el planteamiento es, mira, María Chivite, estamos en una situación muy complicada. Coge el timón, cógelo tú, que no necesitas de nadie más. Tan complicada, Sergio, como que yo no te ayudo en nada, pero te doy mis 20 votos... El timón que tú lleves te lo vamos a aprobar. Si le han dicho eso. Y dices, y ahora no sé qué tipo de cosas, que si engañufla, pues que si el pacto, que si no sé qué, oiga, pues que mande, Sergio, si tiene una la sartén por el mango. Situación tan complicada en la que Navarra Suma lo único que tiene para aportar es te doy mis 20 votos a cambio de que EH Bildu no entre. Ha hecho 6 propuestas, son 6 cosas más. Claro, aparte de los presupuestos es una cosa para este año y otra cosa es el pacto para toda la legislatura. Pero los presupuestos este año tiene que ser, iba a decir, manu militar, y lo que diga la presidenta, que es lo que le han dicho de Navarra Suma, tú tienes el poder. Hazlos como tú quieras, hazlos tú. Los presupuestos tienen que ser unos presupuestos lo más consensuados entre todas las fuerzas políticas, porque en esto o vamos unidos o es que no, es lo que no es la ciudadanía. ¿Qué estamos pidiendo a la ciudadanía con el coronavirus y con las medidas? Que vayamos todos unidos. Y como tengo los votos, ya con los de Navarra Suma, como tengo los votos, da igual, tengo que pasar por el agujero de una aguja. Pero es una opción, es una opción. Iñaki, esa estrategia que plantea Navarra Suma, ¿qué puede suponer en el conjunto precisamente de la pues dialéctica política, de las alianzas y sobre todo si nos puede favorecer o perjudicar a ciudadanos y ciudadanas navarras, que realmente los presupuestos también obviamente están para eso? Sí, bueno, realmente yo creo que Navarra Suma o UPN siempre ha tenido la ilusión de volver a la Navarra de los quesitos, a los pactos con el PSN y a dejar a un sector de la población excluido, ¿no? Eso siempre es su ilusión y entonces yo creo que este ofrecimiento lo encajo pues dentro de eso, ¿no? Al final casi le están obligando a María Chivite a romper su gobierno, a romper su pacto con Podemos y con Geroa Bai para sacar unos presupuestos solo del PSN, que se los va a apoyar esta vez Navarra Suma, pero a condición de que en el resto de la legislatura tú vas a ir haciendo lo que yo te diga, ¿no? O bueno, o lo que acuerden PSN y Navarra Suma, ¿no? Esto siempre, la Navarra de los quesitos le ha gustado a Navarra Suma, se veían cómodos en esa situación, lo que pasa es que hay que reconocer que para el PSN ha sido un poco desastre esa histórica dependencia de la derecha navarra, ¿no? Y entonces yo creo que simplemente María Chivite no tiene intención de acogerse a esa Gross Coalition. Bueno, los 100 millones que se consignan para Navarra, sobre todo en los presupuestos generales del Estado, con ese recrecimiento de IESA, infraestructuras ferroviarias como el tren de alta velocidad, mejora de carreteras, va a ser un salvavidas dentro de todo este embrollo económico también en el que nos encontramos. Hombre, todo lo que venga va a ser bienvenido. Ahora, esa determinación de que esos 100 millones sean pues 60 y no sé cuántos para el tren de alta velocidad, que yo personalmente creo que es en este momento una necesidad última o de las últimas que pueda haber, o que sea para cuestiones que no tengan a lo mejor una trascendencia, el enriquecimiento de IESA, pues puede ser, pero ahora hay problemas incluso con ese tema. Es decir, que a lo mejor había otras cosas más necesarias para poderlas hacer y más urgentes que esos temas que son los históricos por los que UPN y el Partido Socialista en algunos casos también pues ha tratado de batallar en Madrid. A mí me parece que esos millones, todos los millones que vengan, estos, los que vengan de la Comunidad Europea y los que vengan de otros sitios, pueden ser buenos, pero no esa predeterminación a unas estructuras o a unas infraestructuras que yo personalmente creo que no son ni las más necesarias, ni las más urgentes, ni las que ahora necesitaríamos para poder intentar salir de este bache. Esther. Bueno, pues yo creo que, como dice, ¿no?, que todos los millones que vengan sean bienvenidos. Sí que creo que esas infraestructuras son unas infraestructuras que están no están en un consenso político lo más amplio que podrían estar, pero sí que son necesarias, ¿no?, creo, para Navarra, y que eso sí que van a traer desarrollo económico, van a traer altas en seguridad social de trabajadores. Entonces, pues bueno, nos van a llevar a otro desarrollo económico de otra parte de la sociedad, que luego no hay que olvidar que es verdad, esos 100 millones, no hay que olvidar que en esos presupuestos de Navarra también se ahondarán, como decía Fermín, hay otros muchos sectores que están mal, el tema educativo, el tema de salud, el tema social, que bueno, que habrá que abordarlos desde otras vías que no sean esos 100 millones, ¿no? Y veremos también, ¿verdad?, hacíais alusión al sector de la hostelería, por ejemplo, otro de los sectores que desde luego está
vamos a decirnos, en pie de guerra, quizás es demasiado una terminología que no me gusta mucho, pero sí que es cierto que están bueno, totalmente enfadados, ¿no?, con las restricciones planteadas. Hay nuevas protestas programadas, veremos a ver qué pasa también con este sector. De momento hoy lo dejamos aquí porque se nos escapa ya el tiempo de análisis, pero ha sido un placer volver a veros con buena salud además y bueno, y con criterios diferentes que siempre suman, ¿no? Gracias Iñaki, gracias Esther, gracias, ricasco Fermín y Sergio. Hasta pronto. Gracias de verdad. Nosotros seguimos aquí en La Muga con nuevas historias, pero de lleno enmarcados en la pandemia. Vamos a ver qué nos cuenta enseguida la plataforma de la salud aquí en Navarra, que reclaman cambios sobre todo en atención primaria. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Si quieres mejorar tu cualificación profesional, promocionar o simplemente estar actualizado, ven a Macroimagen Online. Macroimagen Formación te ofrece una inmensa variedad de cursos diseñados para la mejora continua. Pensados para que tú puedas realizarlo donde quieras, cuando quieras y sin moverte del lugar donde te encuentres. Macroimagen.com. Cursos online que invierten en tu futuro. Formación financiada por el Servicio Público de Empleo. Marisol Saizaja es administrativa en el Centro de Salud de San Jorge, aquí en la capital navarra, y forma parte de la Plataforma Navarra de Salud. Se han manifestado, se han concentrado ya en varias ocasiones porque consideran que la situación de atención primaria puede llegar al colapso a pesar de los refuerzos que ya se han planteado. Queremos saber cómo es el día a día de los centros de salud y, sobre todo, cuáles son las medidas que creen se debe implementar en esta situación de pandemia. Marisol, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es tu día a día como administrativa en el Centro de Salud de San Jorge en este tiempo de una sobrecarga de trabajo tan notable? Bueno, pues el día a día es, bueno, pues eso, como lo has dicho, es una sobrecarga total de trabajo. Empezamos a las 8 de la mañana los administrativos y no paramos hasta las 3 de la tarde de atender teléfono y de atender presencialmente a los usuarios, a los pacientes. Es agotador, es agotador. Claro, es una situación mucho más saturada que lo que vosotras y vosotros estáis acostumbrados. Salís a la calle, la Plataforma Navarra de Salud, sobre todo para reivindicar cómo se puede aminorar esa carga, cómo se puede mejorar de alguna manera la gestión en materia de salud desde vuestro criterio. Bueno, salimos a la calle pues eso, para reivindicar una calidad asistencial en los pacientes y también para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Salimos a la calle porque veíamos la necesidad o veíamos que hacíamos todo el equipo un esfuerzo sobrehumano todos los días para conseguir sacar el trabajo adelante y de repente lo que vimos en la calle es que no hacíamos más que oír, pues si no me cogen el teléfono, me dan citas para dentro de una semana. Pues eso, pues entonces decidimos salir a la calle para juntarnos con la población y decirles en un principio que estábamos con ellos y que la plantilla estaba con ellos, que esa sensación de desatendidos, pues era, les explicamos el problema que teníamos en el centro de salud, que no llegábamos a todo. Habéis tenido ya encuentros con responsables de atención primaria en el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. ¿Con qué resultados o qué perspectiva? Bueno, pues ya en la primera concentración, pues yo creo que al día siguiente o a los 2 días, la consejera Santos Indurain sacó un anuncio en el periódico diciendo que se iban a contratar auxiliares de enfermería, administrativos, enfermeras, y bueno, todo ello se ha llevado a cabo, pero como un parche, o sea, no todos los centros de salud tienen administrativos, no se han contratado en todos los centros de salud administrativos, en algunos solo medio.
Bueno, pues enfermeras parece ser que se ha contratado una en todas para, pues como sabéis, hoy, bueno, en nuestro centro de salud, por ejemplo, hoy se empezaba con los test de antígenos y como ayuda, claro, necesaria, que bueno, que también para sustitución de bajas y para todo lo que nos viene bien. Y luego auxiliares de enfermería, TKs, como se llaman, que es bueno, pues que también está muy bien, pues también para los test de antígenos y bueno, y para ayudar en el centro, pues nos han venido muy bien, pues para recolocar a los pacientes por los circuitos, esterilización, etcétera. Sí, bueno, atendéis llamadas y decís también, Marisol, que no tenéis la formación adecuada quizá para derivar pacientes, ¿no? ¿Con qué situaciones os encontráis en este sentido? Bueno, la situación es complicada porque tenemos que hacer un triaje. Cuando nos llama un paciente por teléfono, lo primero que le tenemos que preguntar es qué necesita. Según lo que necesite, según sus necesidades, pues se le deriva a un profesional o a otro. Puede ser que sea para el médico, puede ser que sea para la enfermera, puede ser que sea para el trabajador social o incluso nosotros directamente podemos atender muchas de las demandas de los pacientes. Lo que ocurre es que al estar saturados como estamos, bueno, como ya sabéis, ha habido bajas de médicos, ha habido vacaciones, ha habido jubilaciones en nuestro centro de salud y no se han sustituido. Entonces las agendas de los médicos tienen un tope, no puedes meterle, pues tienen citas pues hasta donde llega. Entonces, ¿qué pasaba? Que había igual 3 médicos pues cubriendo los pacientes de 7 médicos. Entonces eso era mortal, teníamos que organizar las agendas. Los administrativos intentábamos pues eso, prolongar en el tiempo lo posible. Y ahí es donde llega el problema. Según las necesidades del paciente, debíamos nosotros hacer el triaje para, en un plazo determinado, decirles que vengan dentro de una semana o en el mismo día. Claro. Y los ciudadanos y ciudadanas pacientes, ¿cómo se toman, ¿no?, esta situación? ¿Tenéis un mensaje claro también para la ciudadanía? Sabemos que hay personas que comprenden las situaciones, otras que discrepan y otras, bueno, pues que a las que quizás no se les ha atendido como merecieran, ¿no? Claro, se han sentido desatendidos. Lo que pasa que nosotros el mensaje es claro, que es que deben exigir una calidad en la atención, o sea, ellos mismos tienen que salir a la calle, que es la única manera de tener presión social para conseguir la calidad que ellos se merecen, es que lo deben exigir. Entonces, esas situaciones, bueno, pues ha habido de todo, ha habido personas que lo han entendido, otras personas que, bueno, pues que han dado lugar a conflictos dentro del centro de salud y, bueno, pues como los administrativos hemos sido la pared, hemos sido los que estábamos conteniendo un poco todo ahí, ¿no? Los que hemos dado la cara para todo. Entonces, al final, pues nos hemos esta segunda ola, claro, efectivamente, esta segunda ola nos ha pillado en cierta medida con el camino no del todo aprendido, o por el contrario es imposible afrontarla con eficacia. ¿Cómo lo ves, Marisol? A ver, el tema es que los parches, entre comillas, que tenemos, pues como digo, todo sea bienvenido, pero es insuficiente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos, bueno, con la segunda o tercera concentración de la Plataforma Navarra de Salud conseguimos, bueno, vino el director gerente, Carlos Artuondo, a hablar con nosotros para concertarnos una reunión. Y ahí fue donde nos llevamos la gran sorpresa, porque vimos que, bueno, pues que no tenían nada preparado, o eso es lo que dicen, no lo sabemos. Nos pidieron la opinión a nosotros, nos dijeron que les haríamos un diagnóstico de los problemas de atención primaria y que les expondríamos las propuestas para mejorar. O sea, y eso es lo que nos ha pasado. Para esta segunda ola, ¿qué ha pasado? Desde marzo no se ha aprendido nada, han mirado hacia otro lado, porque los problemas los ven. Nosotros desde el centro de salud a su dirección llamamos cada 2 por 3, no tenemos médicos, nos pasa esto o lo otro. Yo creo que no tienen voluntad política, han mirado para otro lado y como los profesionales somos, no es que tengan autoestima alta, pero creo que somos excelentes, hemos sacado el trabajo adelante como hemos podido y bueno,
y como estamos cansados y estresados, pero ahí estamos, dando el callo todos los días. Sin duda, protesta, ¿no?, ante esa situación agónica, consideráis, en atención primaria. Bueno, esperemos que algo mejore en esta segunda ola, de alguna manera la capacidad de respuesta también de nuestros sanitarios, los administrativos y administrativas, trabajadores sociales, todo el entorno, ¿no?, de la población sanitaria de los centros de atención primaria, para resolver todas las cuestiones que nos acechan a todos, ¿no?, ciudadanos que somos susceptibles de enfermar. Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte en este trabajo difícil que os ha tocado, sin duda. Y ánimo, a ver si conseguís también algunas de las peticiones. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto, Marisol. Muchísimas gracias. Seguimos con más temas. Si quieres mejorar tu cualificación profesional, promocionar o simplemente estar actualizado, ven a Macroimagen Online. Macroimagen Formación te ofrece una inmensa variedad de cursos diseñados para la mejora continua. Pensados para que tú puedas realizarlo donde quieras, cuando quieras y sin moverte del lugar donde te encuentres. Macroimagen.com. Cursos online que invierten en tu futuro. Formación financiada por el Servicio Público de Empleo. Y seguimos en La Muga, y hoy la verdad que la salud lo inunda todo, y en este caso vamos a hablar de la medicina del pie. Se están incrementando el número de peticiones e incluso intervenciones quirúrgicas en este sentido. Se lo contamos en el siguiente reportaje. Bueno, el pie es el olvidado del cuerpo, nadie se acuerda de ellos hasta que duelen. Pero es muy importante porque el trabajo que realizan los pies durante todo el día es inmenso, y aquel que tiene problemas en los pies lo sabe. En el Centro Podológico Rico llevan 8 años poniendo atención a una de las partes más olvidadas del cuerpo. Tenemos un tratamiento, hablando del pie ya específicamente, muy integral. Tenemos muchas visiones, de hecho trabajamos varios podólogos y cada uno estamos especializados en una faceta diferente, y entre todos en muchos casos los estudiamos en común. Hacemos sesiones clínicas y vemos cuál es la mejor solución para ese caso en concreto. Creo que esto es algo que nos puede diferenciar del resto de centros. La salud de los pies está en manos de todo un equipo de especialistas dotado de la última tecnología para el tratamiento de diferentes afecciones. Ofrecemos servicios podológicos, pero de forma integral. La cirugía mínimamente invasiva es la especialidad de esta clínica. Se trata de una intervención que se realiza mediante anestesia local y de forma ambulatoria. Bueno, la cirugía mínimamente invasiva es una cirugía cerrada, que se llama, es una cirugía donde se hacen pequeñas incisiones por las que introducimos el instrumental y trabajamos de una forma radioguiada, es decir, lo que es delante no vemos nada, tenemos que ver toda la cirugía en pantalla porque físicamente no podemos ver nada desde fuera. Es una cirugía muy cómoda para el paciente, es una cirugía más parecida a la cirugía de odontología que a la de traumatología, es una cirugía muy precisa y es una cirugía cómoda, como ya he dicho, en el sentido que el paciente no tiene que dejar de deambular, de caminar. Incluso se marcha de quirófano caminando. La ventaja de esta cirugía es que apenas lesiona la piel, por lo que no hay heridas posteriores que tratar. Esto hace que cualquier persona sea apta para este tipo de intervención. Al lesionar de forma mínima los tejidos, respetando aquellos que no hace falta tocar, cualquier edad es buena, incluido las personas más mayores pueden ser candidatas a ser operadas por cirugía mínimamente invasiva. El confinamiento y el aumento del teletrabajo ha favorecido intervenciones quirúrgicas en la clínica. Nos hemos adaptado bastante bien porque se ha dado un fenómeno curioso. Con este tema de los confinamientos hay mucha gente que ha optado por operarse, porque ya que tenía que estar en casa y tenía que teletrabajar, pues me opero ahora. Especialistas aconsejan no dejar de lado el cuidado de los pies. Que no tengan miedo a ser valorados, a venir a una consulta de valoración y les diremos si se puede hacer algo, o si podemos hacer algo por ellos o si no podemos hacer algo por ellos, o si necesitamos un tratamiento conservador o con un tratamiento quirúrgico podemos resolverles el problema. Pero sobre todo que se atrevan a valorar, a venir, a preguntar y a ver qué ocurre. Un centro que sigue creciendo hacia otras comunidades autónomas, y es que en breve Santander también contará con un centro podológico.
Tenemos ese tipo de cirugías interesantes sin duda alguna y que bueno, pues aumentan en este tiempo en el que tomamos decisiones, por ejemplo, en este sentido, una intervención, ya que estamos bueno, pues en una situación pandémica de alerta sanitaria y totalmente diferente a lo vivido. Test de antígenos, lo comentábamos, se generalizan en nuestra comunidad para intentar detectar cuantos más casos y más rápido. Desde hoy, todos los centros de salud de Navarra disponen de este tipo de test. Salud culmina así la extensión de las pruebas rápidas a toda atención primaria que iniciaron a mediados de octubre. A partir de ahora realizan estos test en los centros de salud. Hasta ahora las PCR han sido la principal herramienta de diagnóstico. Nuestra comunidad se ha convertido desde mediados de septiembre en la primera en lo que a cifras de utilización se refiere, con una tasa actual de 522 pruebas por cada 1000 habitantes. Y nos preguntamos muy especialmente las familias realmente si se van a mantener las aulas llenas, si van a seguir las clases presenciales, y el Departamento de Educación, capitaneado por el consejero Carlos Jimeno, ha insistido en la presencialidad y afirma además que los centros son seguros. Sepan que están confinados 1.183 escolares de infantil y primaria durante el fin de semana. Cambiamos ahora de tema y nos fijamos también en otros apartados de la vida, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estética, con la belleza, y de esto sabe muchísimo el estilista navarro más internacional, Mikel Lucea. Él contaba desde su pueblo, desde el bar que regentaban en su día sus padres, desde la Raga a todo el mundo, hablaba de los finalistas de los denominados Oscars de la peluquería. Vamos a escucharlo en inglés, vean. This is a very special place for me because I grew up in this bar. This bar belonged to my family and it's been closed for the last 30 years. I started to dream to become a hairdresser and dream about do something very big like this in this hairdressing industry. Eran las palabras de Mikel Lucea, que hacía alusión precisamente a cómo en ese bar tomó la decisión de cambiar de rumbo en su vida y dedicarse precisamente a su pasión, que es la peluquería. El propio Mikel Lucea, acompañado por Sergi Vancells, embajador internacional de los Oscars de la peluquería, anunciaban desde la Raga este fin de semana los finalistas a los que ya son considerados, como decimos, los premios más importantes de la peluquería mundial. Mikel Lucea es natural de la Raga, donde junto a sus hermanos conserva el mesón, el bar que sus padres abrieron hace 50 años y que ya lleva 30 años cerrado. En el 91, cuando Mikel se mudó a Londres a trabajar como peluquero, sus padres decidieron cerrarlo, y nos contaba Mikel, ¿no?, cómo allí creció, entre los clientes era su casa y allí planeó ser peluquero. Un sitio muy especial para él, sin duda, un lugar muy especial, muy simbólico para anunciar los nominados en esta edición tan atípica de los premios más importantes de la peluquería mundial. Y decimos hoy adiós en la Muga con el adiós de Pedro Iturralde, saxofonista, compositor, clarinetista y uno de los grandes, una gran leyenda del jazz y del jazz flamenco. A los 91 años nos dejaba ayer, lo lamentamos profundamente, recordamos cómo era uno de los finalistas en los premios Valores Culturales de Navarra Televisión. Un fuerte abrazo a toda la familia falcesina y a toda la familia Iturralde. Con unos segundos de la
la música de Iturralde. Nos vamos hoy y les decimos hasta mañana, agur.